Proceso de transcripción. La transcripción se lleva a cabo dentro del núcleo de la célula. El ADN se utiliza como plantilla para sintetizar el ARN mensajero. Da como resultado que lleve la información genética del ADN al citoplasma. En la traducción se ocurre en el ribosoma fuera del núcleo en el citoplasma. Se sintetiza en una proteína funcional a partir de la información codificada en el RNA de tipo mensajero. El ADN está compuesto por dos cadenas en formas de doble hélice, estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre bases nitrogenadas complementarias. El ARN es de cadena sencilla, lo que permite adoptar diversas formas tridimensionales según su función. El ADN contiene desoxirribosa y el ARN contiene ribosa. El ADN incluye adenina, citosina, guanina y timina, y el ARN contiene adenina, citosina, guanina y uracilo en lugar de timina. ¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN? Este sistema permite proteger una mayor al ADN, que es el portador de la información, es decir, que se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas. Definición molecular de un gen. El promotor inicia la transcripción al atraer la ARN polimerasa. En la secuencia codificante de ARN, que está en color naranja, contiene la información que será transcrita al ARN. En el terminador finaliza la transcripción indicando dónde detener la síntesis del ARN. Aquí podemos ver más a detallado que el promotor es la región donde el ARN polimerasa se une para iniciar la síntesis de ARN y sirve como punto de partida. En el terminador señala dónde debe detenerse la síntesis de ARN, asegurando que solo se transcriba la región adecuada. Fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcializada, ordenada y regulada. La transcripción es el proceso de síntesis de RNA a partir del DNA. En cada transcripción, solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA. Hay tres tipos de ARN polimerasa. El 1 que sintetiza los precursores del ARN ribosómico, el 2 que produce ARN heterogéneo nuclear, el 3 que transcribe los precursores de los ARN transferentes. El ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de 5 subunidades, 2 alfa, beta, beta' y sigma. La enzima completa es llamada holoenzima. ARN polimerasa o transcriptasa. En el núcleo central de la enzima está compuesto por subunidades llamadas beta' y beta. Este constituye el corazón catalítico que sintetiza el ARN. En el factor sigma, representado como un círculo rojo, dirige la enzima al promotor específico para iniciar la transcripción. La holoenzima permite reconocer la región promotora en el ADN y comenzar la síntesis de ARN. Regiones promotoras. Están etiquetadas como -40, -35, -30 y así sucesivamente. Estas áreas contienen secuencias específicas que son reconocidas por el factor sigma. Los extremos 5' y 3' están marcados indicando la orientación de la cadena. La proteína representada en naranja en el complejo holoenzima. Este factor dirige la ARN polimerasa hacia las regiones promotoras del ADN. El factor sigma se une a las regiones promotoras, facilitando que la ARN polimerasa se posicione correctamente para iniciar la transcripción. La burbuja de transcripción. Aquí podemos ver el mecanismo general, donde la ARN polimerasa abre la doble hélice del ADN y usa la hebra molde para ensamblar una secuencia complementaria en el ARN mensajero. Este proceso es esencial para convertir la información genética del ADN en una forma utilizable para la célula. La RNA polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis.
se une al DNA en secuencia específica, el promotor que define el punto de inicio de transcripción y su dirección. Hay tres tipos de etapas, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Iniciación de la transcripción en procariotas. La ARN polimerasa, que es el óvalo rojo, se une a la región promotora del ADN formando un complejo cerrado. El complejo abierto del promotor, la polimerasa desenrolla el ADN para exponer la hebra plantilla, creando el complejo abierto del promotor. La polimerasa empieza a agregar los primeros nucleótidos del ARN usando la hebra molde del ADN como referencia. La polimerasa se despega del promotor y avanza sobre el ADN para continuar la síntesis de ARN. Señalización de la leptina. La leptina se une a su receptor y activa las JAK2. Las JAK2 fosforilia proteínas, que como podemos ver, la STAT1, STAT3, STAT5, que regulan la expresión génica. Las COC3 inhibe esta vía provocando resistencia a la leptina. En la señalización de adinoponectina, la adinoponectina activa las AMPK modulando el metabolismo energético. Estas vías interactúan de forma compleja, siendo críticas en procesos metabólicos e inflamatorios. Proceso de transcripción en eucariotas. En el inicio, el proceso comienza cuando los factores de transcripción se unen al promotor identificando la región donde iniciar. En la cola C-terminal del RNA-pi es fosforilada, permitiendo la transición hacia la elongación. Ya por último, en la elongación, el RNA polimerasa 2 avanza en el RNA-pi, avanza a lo largo de la hebra de ADN molde, sintetizando ARN en dirección 5' a 3'. En la regulación por ELL, esta proteína mejora la eficacia de la elongación al prevenir pausas al RNA-pi. Las fosfatas, estas enzimas intervienen para modular la actividad del RNA-pi al eliminar fosfatos. Durante la transcripción, la ARN polimerasa lee la hebra molde en dirección 3' a 5'. Ensambla el ARN complementario en dirección 5' a 3' utilizando pares de bases específicas. Transcripción del ADN. La hebra no complementaria no se utiliza como plantilla para la transcripción. La hebra molde sirve como plantilla para la síntesis de ARN mensajero. El ARN mensajero es complementario a la hebra molde del ADN y casi idéntico a la hebra no complementaria, excepto que el ARN utiliza uracilo en lugar de timina. En la parte A podemos ver la transcripción en genes. La ARN polimerasa se mueve sobre la hebra molde sintetizando ARN en dirección 5' a 3'. El ARN producido, la secuencia de ARN es complementaria a la hebra molde, copiando la información genética. En la parte B es la adición de nucleótidos en ARN. El crecimiento del ARN ocurre por la unión de nucleótidos al extremo 3' del ARN en el crecimiento, y los nucleótidos tienen bases nitrogenadas, azúcar y fosfato, que son elementos estructurales, y un nuevo nucleótido, un uracilo, se une al ARN en formación, complementándose con adenina del ADN. Proceso de transcripción en eucariotas. Se muestra el segmento regulador del gen y la caja TATA, que indican el sitio de inicio, y factores de transcripción se unen al ADN en esta región. Las proteínas remodelan la cromatina abriendo el ADN para facilitar el acceso. Los factores adicionales se asocian ayudando a ARN polimerasa a posicionarse.
Y para la síntesis de ARN, la ARN polimerasa comienza la síntesis desde el sitio de inicio, moviéndose a lo largo del ADN. El proceso finaliza y se libera ARN sintetizado, que luego será procesado en etapas posteriores. Terminación. La ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizado RNA hasta que se encuentra una secuencia terminadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente del ARN. Aparte de la terminación dependiente de secuencias de ADN, se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias, que es la terminación intrínseca o independiente. Este depende de la estructura que adquiere el tránsito primario formando una horquilla, secuencias palindrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. También terminación dependientes de Rho, que necesita la adición del factor Rho. En la terminación intrínseca, la transcripción finaliza cuando el ARN forma una estructura en forma de horquilla o bucle debido a secuencias complementarias. Después de la horquilla aparece una serie de nucleótidos que debilitan la interacción ARN-DNA, causando la disociación de la ARN polimerasa. En la terminación dependiente de Rho, las proteínas Rho se unen al ARN recién transcrito y avanza la ARN polimerasa. En el sitio de terminación, Rho desestabiliza la interacción entre la polimerasa y el ADN, deteniendo la transcripción. Transcriptos en procariontes versus eucariontes. En procariontes, el ADN produce ARN mensajero directamente, que incluye las regiones líder, codificante y finalizadora. La traducción ocurre inmediatamente después de la transcripción sin procesamiento del ARN mensajero. En eucariontas, en cambio, el procesamiento de ARN, los intrones son eliminados y se forma ARN mensajero maduro. La traducción, el ARN mensajero procesado es usado para sintetizar proteínas. Procesamiento de ARN en eucariontas. Durante la transcripción se añade un cap en el extremo 5' del transcripto primario, cuando alcanza entre 20 a 30 nucleótidos en longitud. Este transcripto inicial incluye intrones y exones. Los intrones se eliminan en un proceso de clivaje, dejando el pre-mRNA con exones intactos. Al extremo 3' se añade una cola poli A que protege el ARN de la degradación. Y durante el splicing, los intrones se eliminan y los exones se empalman, formando el ARN maduro. El ARN mensajero maduro tiene un cap 5' y una cola poli A 3', y solo exones empalmados listos para su traducción.